Fíjense, en la definición de lo que ya cuando menos se han aproximado de las primeras hojas de libro, habrán notado que hay una definición, que hay cientos de, creo que he citado en el libro como 60 definiciones. Después hago un detalle que es importante, resumidamente por el tiempo. Son reglas uniformes que sirven para la interpretación de los principales términos de compra-venta internacional. El contrato de compra-venta internacional dependerá del tipo de negociación que se haga. Un contrato puede tener 20 cláusulas, 40 cláusulas, 60 cláusulas, 80 hasta 200 cláusulas. Pero dentro de estas cláusulas que están establecidas en un contrato, hay cláusulas fundamentales. Y precisamente los psicoteras se encargan de esas cláusulas fundamentales. Por ejemplo, la entrega de la mercancía, dónde entrego la mercancía, dónde se transfiere el riesgo, quién se encarga del transporte internacional, quién se encarga del seguro del transporte internacional de mercancía, quién se encarga de los documentos financieros, comerciales, contables, quién se encarga del despacho aduanero, quién se encarga de los costos. Basta que tú suscribas un contrato y se sabe, y tú sabes, tu contraparte sabe de qué se trata, quién se encarga de lo que acabo de mencionar, ¿no? Están representados por siglas de 3 letras que reflejan los usos y costumbres que se dan entre empresas en las negociaciones internacionales. 3 siglas, un FOB o un CIP, un FAS, un DDP, un DPU, suficiente. Y el vendedor y comprador sabe de qué se trata, sabe cuáles son sus obligaciones, tanto de vendedor y comprador. O sea, basta estos 3 siglas, que son acrónimos, acrósticos, marcas, códigos, ¿no?, que están señalados de esta forma, ¿no?, y que ayudan mucho en la comercialización internacional. ¿Qué son los psicoteras? Seguimos, recopilación de la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional, que vamos a hacer una práctica aparte y tratar de ello, es una organización que institucionaliza el comercio internacional. O sea, va viendo cuáles son las necesidades del transporte internacional, de la logística internacional, a efecto de ir preparando nuevos términos internacionales. Y los que no se usan o son menos usados, bueno, pues van saliendo. Esta versión, ya en la siguiente versión, no aparece, ¿no?, porque son menos usados. Entonces, de acuerdo a las necesidades y al avance del comercio internacional, se van implementando nuevas revisiones, nuevos contratos. Las reglas para interpretar temas más utilizados en el comercio internacional, como acabo de mencionar, determinan deberes y obligaciones del vendedor y comprador. ¿De qué se encarga el vendedor? ¿De qué se encarga el comprador? Son obligaciones tanto del vendedor como del comprador. Se actualizan, ¿no?, regularmente cada cierto tiempo. El primer Incoterm, lo que se llama la primera revisión, fue en 1936. La primera revisión. Son revisiones de términos. La segunda revisión, 1953. La tercera, 1967. La cuarta, 1976. La quinta, 1980. La sexta, 1990. La séptima, 2000. La octava, 2010, la novena, 2020, que es la actual, ¿no?, la actual versión 723 de la Cámara de Comercio Internacional. Pero no, que a partir del 80, cada 10 años se emite una nueva revisión. Tiempo suficiente para que el comercio internacional avance. La Cámara de Comercio Internacional, a través de 180 comités, en el Perú hay uno, acá en Lima, Cámara Peruana Americana, es representante, o es un comité especial de la Cámara de Comercio Internacional. A través de 180 representantes o comités, la Cámara de Comercio puede enterarse de cómo es el transporte, la logística de cada país, ¿no? Cuestiones generales acerca de los psicoteras. Ya recuerda los psicoteras, obligaciones. ¿De qué se encarga el vendedor? ¿De qué se encarga el comprador? Obligaciones, ¿no? Riesgos, el riesgo entendido como el daño, pérdida o deterioro de la mercancía. Daño, pérdida o deterioro de la mercancía. ¿Dónde se transfiere el riesgo? De vendedor a comprador. ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿En qué punto? Es el punto crítico. Puede ser la transferencia al riesgo, la entrega de la mercancía. Este es un contenedor. Puede ser
en la fábrica del vendedor, o puede ser también en un punto distante, puede ser también en cualquiera de estos sitios de la cadena logística antes de la carga al transporte internacional, puede ser aquí, ¿no? O puede ser también sobre la borda del buque, o puede ser al costado en el terminal, o también puede ser en una barcaza, un lanchón, que puede ser una barcaza, un lanchón, o puede ser en la bodega del avión, o puede ser en la bodega del camión, ¿no? O puede ser en un vagón, si hablamos de un transporte por ferrocarril. En fin, depende, ¿no? Depende de cuál es el importante que se suscribe para poder establecer el punto crítico de la entrega de la mercancía y la transferencia de la mercancía. Los costos son qué costos obliga el vendedor y qué costos obliga el comprador. Las cláusulas A9 y E9 dentro del manual que les encargué que lo leyeran, porque espero preguntas de usted, porque imagino que ya lo leyeron todos. Si no voy a preguntar, supone que ya lo leyeron todo ese manual. Yo más bien me preparo para responderles, porque me imagino pues, que las preguntas serán numerosas, porque ya leyeron el manual ustedes. Entonces, adelante. Los costos, cláusula 9 de 9. Vendedor y comprador, ¿qué costo por cada Incoterm se establece? ¿De qué regula los Incoterm? Entrega de la mercancía, ¿dónde se entrega la mercancía? Acabo de mencionarle. Transmisión de riesgos del vendedor al comprador, distribución de gastos, a 9B9, cláusula, trámite de impuestos aduaneros, ¿quién se encarga del trámite de documentos comerciales? ¿No? De transporte financiero, ¿quién se encarga? ¿Quién se encarga de contratar el seguro del transporte internacional de mercancías? ¿Quién se encarga del transporte internacional de mercancías? Vendedor o comprador. Esto tiene que lo determina el Incoterm que se distribuye. ¿Quién no regula los Incoterm? Esta parte sí es importante, ¿no? Quizás me demoro unos 5 minutos, no más. Pero ustedes lo pueden leer tranquilamente en el libro, creo que ya son 10 páginas, más o menos. ¿Quién no regula? O sea, los Incoterm no regulan. En el mundo se han llevado conflictos internacionales pensando de que Incoterm regula estos contenidos, pero no lo regula. O sea, ni vendedor ni comprador pueden argumentar ante un tribunal jurisdiccional o una corte arbitral de que Incoterm regula estos aspectos, estos temas. No lo regula. Todo lo que voy a decir no regula Incoterm, pero también le voy a decir dónde se puede encontrar, qué instrumento jurídico lo puede regular. Por ejemplo, no se ocupan de la siguiente cuestión. A ver, no son en sí mismo contrato de compra-venta y por tanto no les sustituye. En realidad, hablar del Incoterm como tal, que solo el Incoterm es un contrato, es parte de un supuesto negado. Porque el Incoterm, ¿qué hace? El Incoterm solamente es un complemento, un perfeccionamiento de un contrato. El contrato por sí solo tiene identidad, ¿no? Y el contrato no es que ahí está el Incoterm, ya ese es el contrato. Te regula 6 aspectos, 7 aspectos, 8 aspectos sustanciales. El contrato es mucho más. Un contrato de compra-venta es un complemento, ¿no? Es un perfeccionamiento del contrato de compra-venta internacional. Entonces, hablamos que no son ni siquiera un contrato de compra-venta, por lo tanto, no lo parten de un supuesto negado si dicen que es un contrato ya con todo su plan. Lo que ya Incoterm es, no, pero no es así. Repito, si se incorpora Incoterm al contrato, es obligatorio. Si no se incorpora, está ahí, solamente como una referencia. Y esto es lo que se llama la autonomía de la voluntad de las partes, que es voluntaria. Si desean, los partes lo incorporan. Si no desean, no lo incorporan. Ya son situaciones de acuerdo entre el vendedor y el comprador. No se ocupa de la siguiente cuestión: el momento, lugar, método de divisa del pago de los precios. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿cuál es la obligación del comprador? Pagar. Ha pactado un contrato. ¿Cuánto va a pagar por la mercancía? ¿Pero en qué momento? Antes del despacho, simultáneo al despacho, posterior al despacho, aduanero de mercancías. ¿Cuándo lo va a pagar? ¿Qué método o divisa el pago del precio? ¿Qué método va a utilizar? A través de un banco, a través de una transferencia, cuenta a cuenta, pago efectivo, a través de un tercero,
folleto UCP 600 de la Cámara de Comercio Internacional relativa a crédito y documentos sin cobranza, folletos 522 de la Cámara de Comercio Internacional, que son también usos y prácticas comerciales emitidas por la Cámara de Comercio que establecen cómo se puede pagar una mercancía, ¿no? Dentro del comercio internacional. Luego tenemos los recursos jurídicos disponibles en caso de incumplimiento del contrato de compra-venta. ¿Puede cumplir el vendedor? ¿Puede cumplir el comprador? ¿Y qué recursos tiene el vendedor frente a un incumplimiento del comprador? ¿Qué recursos tiene el comprador frente a un incumplimiento del vendedor? Eso tampoco está informado. Pero ¿dónde lo podemos encontrar? En la Convención de Viena. En la Convención de las Naciones Unidas sobre compra-venta internacional de mercaderías, llamada Convención de Viena de 1980. ¿No? Entonces, estos recursos están inmiscuidos. Entonces, en los códigos civiles de cada país, país vendedor y país comprador, los códigos civiles están con qué acciones puede interponer el vendedor o comprador cuando uno de ellos incumple. Tampoco, la mayoría de consecuencias de la demora y otros incumplimientos en la ejecución de las obligaciones contractuales. Muchas veces, cuando se trata de mercancía de volumen significativo, viene buque. Pero fíjense, el comprador necesita eso de una manera lo más ágil posible porque ya tiene supermercados que se han comprometido en entregar la mercancía. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Ellos, como no, pues un perjuicio que se retrase el buque, supongamos, a ver, adelante, supongamos, fíjense ustedes, supongamos que es un contrato FAS, franco al costado del buque. Se supone que el buque es un FAS, el vendedor lo que va a hacer es entregar la mercadería al costado del buque, en la terminal marítima o en una barcaza, que hay un lanchón o barcaza acá. Supongamos que este es mar, acá. Lo entregas acá, lo entregas acá. Hoy, 23 de abril de 2024, el buque ha debido de llegar entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Superó las 8 de la noche. Llegamos a las 12 de la noche, el buque ni asomado. Pero sin embargo, ya el vendedor que ha entrado con toda su mercadería la ha puesto en el terminal a la espera del buque. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? No llegó el buque. Entonces, ¿qué se ha pactado en el contrato de compra-venta? Si hablamos de $500,000 que es la compra-venta internacional, puede ser que pacten ellos $1,000 por día de atraso de la llegada de medio de transporte. O sea, supongamos que este buque viene de Panamá a Colombia y de Colombia viene a Perú, pero por una situación de mal tiempo, el buque ha tenido que refugiarse en Cartagena de Indias hasta que pase el temporal. Y ahí se ha demorado 10 días, por ejemplo, en Cartagena de Indias. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Se demoró 10 días. Entonces, ¿cuánto es que le van a cobrar por esta mora de llegada al Callao? $10,000. ¿Pero eso lo van a encontrar? No. Ellos están teniendo un contrato de compra-venta internacional de mercadería que pactan las demoras. Supongamos que se refugió en Panamá y se demoró 20 días. Y de Panamá para llegar al Perú, 20 días. Entonces, en el contrato de compra-venta se estableció $1,000 o $20,000 o $10,000 diarios, los pagará el comprador por la demora en la llegada hacia el Callao. Profesor, ¿no hay alguna forma de que se pueda pedir una ampliación de plazo para llegar? Eso lo tendría que ver en el contrato. Los términos comerciales son determinantes. Por cada demora que tú tengas, $1,000, $10,000, $20,000 por el día que te demores en llegar al Callao. ¿Se paga? Sí se paga. Ahora, depende de la voluntad de ellos, depende de la voluntad. Como también no se puede pagar. No, eso no se puede pactar. Deja la libre disposición de los acuerdos que ellas pueden hacer después que suceda el siniestro.
que incorporar no tiene nada que ver con eso, eso lo pactan en contrato, porque se supone que puede haber demora. Y el comprador ya tiene fijado clientes en los cuales va a llegar la mercadería y le va a distribuir a esos clientes. Y los clientes, por ejemplo, si es una fecha importante en la cual el cliente necesita esa mercancía para poderla entregar y no llegue el buque, también va a tener una responsabilidad frente a su cliente. Por eso es que pactan muchas veces la puerta. Ahora, usted me puede decir, oiga, pero este caso fortuito, una tormenta, un terremoto, un aluvión, un huaico, es un caso fortuito. Atenúa la responsabilidad, pero siempre y cuando pase, tú le dices, bueno, pues no hemos llegado por el mal tiempo. Había un tsunami, bueno, me tengo que reflejar. De tal manera, pues, que el Código Libre atenúa, no atenúa. El Código Civil, la Comisión de Bienes dice que sí atenúa el cumplimiento. Entonces, el vendedor te puede decir, bueno, pues, de acuerdo a esto, a este caso fortuito, bueno, pues no te voy a cobrar, pero te lleguen para que una vez te entregarte la mercadería. O te puede decir, te voy a cobrar la mitad. O le puedes decir, ¿sabes qué? Dame algo, dame un dinerito para pagar todo lo que de almacenaje, toda la gente que nuevamente ha tenido que ingresar la carga al almacén. Dame esos gastos operativos. Puede decir así. Ya depende de la negociación que tenga conmigo. Él puede dar. Ahora, si existe un contrato de compra-venta, la existencia de un contrato es una evidencia de la existencia de un contrato. El efecto de las sanciones. ¿Quién impone sanciones? Cada país de acuerdo a cómo ha establecido, ¿no?, su ley aduanera, o su ley de comercio exterior, o su ley de comercio exterior, ¿no? La imposición de aranceles, o sea, política fiscal, cada país impone aranceles y los niveles arancelarios de acuerdo a la política fiscal de cada país. La prohibición de exportar y importar. ¿Quién prohíbe? ¿Quién restringe? Los órganos paradoneros. Hay una ley por la cual es Economía y Finanzas, dentro de lo que es los organismos estatales, es el único que puede prohibir y restringir exportaciones. Los órganos paradoneros sí ellos pueden hacerlo, pero son órganos privados o paradoneros vinculados a aduanas. Pero a través del Ministerio de Economía y Finanzas puede prohibir o restringir importación y exportación. La fuerza mayor o la excesiva onerosidad de la prestación. En los cuerpos civiles o los instrumentos civiles de cada país se habla de fuerza mayor, pero hay dos posibilidades o dos instituciones civiles en las cuales son atenuantes del cumplimiento de operaciones y responsabilidades, que son el caso fortuito y la fuerza mayor. El caso fortuito ya les acabo de mencionar: un terremoto, un maremoto, un aluvión, un huaico, etc. Y fuerza mayor interviene la mano del hombre. ¿Cuándo se habla de la mano del hombre? Cuando hay una bomba, un boicot, ¿no? O sea, podríamos decir, un sabotaje. Y hay la mano del hombre. Estas dos formas civiles atenúan la responsabilidad del cumplimiento de la obligación tanto del vendedor como del comprador. Pero acá encontrar nada tiene que ver con esto. Nada tiene que ver. Los derechos de propiedad intelectual, o sea, la marca. Cuando viene una marca Adidas se determina pues que no es original. Es piratería. Pero la cuestión es que aduanas incauta esa mercancía, la inmoviliza esa mercancía, pero no porque aduanas sea la competente para determinar marcas o no, sino por encargo del INDECOPE. Aduanas lo que hace es intervenir esa mercancía, inmoviliza, incauta y comisa. La inmovilizo esta mercancía, nadie me la mueve, nadie me la toca. La incauto, la paso a mi almacén, la comiso cuando la mercancía pasa a poder de la aduana en propiedad. Miren la diferencia. Inmovilizo esta mercancía, ponle acá un distintivo rojo, nadie me la toca. La inmovilizo la mercancía. La incauto, perfecto, esta mercancía que ya la inmovilicé, pasa al almacén aduanero. Y la comiso, esa mercancía pasa a mi propiedad. Yo dispongo, yo aduano. Son situaciones de la mercancía diferentes. Situaciones de la mercancía diferentes. Entonces, eso tiene que ver con el derecho de propiedad intelectual que lo ve el INDECOPE, pero por encargo a aduanas tiene que incautar y movilizar la mercancía hasta que determine si esa marca es o no es original.
tampoco dispone de la ley aplicable del contrato. O sea, si hay un problema en la aplicación, interpretación y ejecución del contrato, entonces, ¿qué ley se aplica? ¿O la ley del vendedor, o la ley del comprador, o la ley de un tercero? ¿Quién aplica? ¿Qué ley se aplica? Lo normal es que en los contratos de compra-venta, que ustedes también lo van a poder ver en la página web o la página web de la Cámara de Comercio Internacional, es que te falta lo que se llama una cláusula compromisoria. Y que, adelante, pasa. La cláusula compromisoria es que, como un método de solución alternativo al Poder Judicial, dice que se va a someter a un arbitraje y la ley que se va a aplicar es la Convención de Viena del 80 y la ley del Perú, o la ley japonesa, o la ley argentina. Entonces, eso ya está en la cláusula compromisoria. El sistema, lugar o legislación sobre resolución de controversia en caso de tal incumplimiento tiene relación con la anterior obligación, ¿no? La anterior condición en la cual pues, qué legislación se va a aplicar y qué sistema o qué método de solución de controversia se va a aplicar. Eso lo hace lo que se llama la cláusula compromisoria en un contrato de compraventa internacional. Y quizás lo más importante debe destacarse que las reglas de contrato no se ocupan de la transmisión de propiedad, título o posición de mercancía vendida. La transmisión de propiedad pues, es un tanto difícil por la diferente forma como cada código civil del mundo establece en qué momento se transfiere la propiedad. Transfiere la propiedad cuando la mercancía debe estar en el almacén del comprador. Una posición. Varios países la toman. La transmisión de propiedad basta que yo te dé el documento de propiedad. Ya está, te transfiero la propiedad. Pero hay otra teoría que dice, la propiedad es cuando yo te doy los documentos, pero además tú debes estar en posesión de la mercancía. Es otra. Pero son disímiles de la teoría que adopta cada país. Ni la Convención de Viena no se atreve a normar eso. Y menos el importante, que nada puede normar. Adelante. A las 6:30 cierran la puerta. La mejor manera de incorporar las reglas imputables. Por ejemplo, esta es la fórmula. Regla Incoterm, escogida, puerto, lugar o punto designado, Incoterm 2020. O sea, regla Incoterm, el puerto, lugar o punto designado, embarque o destino, y la versión, Incoterm 2020. Acá también podría ser SIF Shanghai Incoterm 2020, DAP número 120 ABC, y por la Incoterm 2020, o podría ser sin automóviles, marca Toyota, modelo CS 450, DAP Callao, Perú, Incoterm 2020. Entonces, es una de las fórmulas en las cuales se podría pactar incorporar esta cláusula en un contrato de compraventa internacional de mercadería. ¿Por qué son importantes los Incoterm? Dice, porque previenen cualquier imprevisto que pueda surgir en asuntos relativos a transmisión de riesgo, carga y descarga de la mercancía, seguro de la mercancía, trámite de despacho a bordo. Cuando uno incursiona en el comercio internacional, tiene que saber algo, más o menos lo básico, porque nadie así solamente porque tiene dinero va a incursionar en el comercio internacional. Bueno, más o menos tienes un conocimiento básico, no tienes todo el tecnicismo pertinente, tienes que contratar buenos asesores para que seas un emprendedor en el comercio internacional. Porque el comercio internacional tiene esta característica: o te encumbra solvente de dinero y una economía bien significativa, o también quiebras aparatosamente, pierdes todo. O subes mucho, pero también caes, pero hasta el sótano. Entonces, tienes que saber, o sea, vendedor y comprador que pactan o Incoterm, ambos saben de qué se trata, de qué están suscribiendo, de qué se trata ese Incoterm. Ahí no hay oportunidad de que yo pensé que te referías a eso, yo pensé que no era así, yo pensé que no comprendía esta situación, no es así. Ya no, firmado el contrato de compra-venta con Incoterm, tú te sometes a lo que establece el Incoterm, pero el contrato de compra-venta. No es en este momento como el Perú, que firman el convenio con Shanghai y ahora están diciendo después de 3 años, yo pensé que eso no era exclusivo, solo de China.
me equivoqué, por lo tanto hay que modificar el contrato. Imposible es eso. Eso es una cosa, ya no puede retractarse dentro de un convenio internacional, un convenio que ya es de empresas serias. ¿Cuál es el objetivo de los Incoterms? Uniformizar diferentes usos y costumbres del comercio internacional y establecer sobre un conjunto de reglas internacionales. Cuando hablamos de uniformidad, hablamos de que el contenido de un Incoterm debe ser entendido tal cual en todo el mundo. Desde la China, de Shanghái hasta Shanghái. Igual. Lo que es un FOB es un FOB. Lo que es un CIF es un CIF. Y lo que es un free carrier es un free carrier. ¿No? O sea, tal como hay reglas uniformes. ¿No? Reglas uniformes entendidas uniformemente. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los Incoterms? Son usos y prácticas comerciales internacionales. Costumbre es el último grado, pero es uso, luego una práctica y luego lleva costumbre. Uso, práctica y costumbre comercial internacional, pero técnicamente es uso o práctica comercial internacional. Un uso o práctica comercial internacional, ¿no? No son leyes ni pertenecen al ámbito de legislación. Incoterms es una legislación, no son leyes. En todo caso es una lex mercatoria, una nueva ley mercatoria. Por favor, ¿puede cerrar la puerta? Caballero, cierren la puerta. Ya, se terminó. Ahora, ya, de los que van a tocar, ya también escuchan a la siguiente clase que le va a enseñar su profesor. ¿Qué profesor le toca? Contabilidad de gestión. Contabilidad, ya, escuchan a su profesor de contabilidad. ¿Ya? Entonces, es necesaria su inclusión para poder invocar efectos, por eso les decimos. Mientras no pacten Incoterms y lo incorporen al contrato, normal, depende de la voluntad de los partes. Pero si incorporan al contrato, va a decir, yo no quiero cumplir. Ah, si no quieres cumplir, no te preocupes, no me preocupes. Yo no me voy a hacer problema, porque llamo a mi abogado, mira el señor, al final un contrato no quiere cumplir. Le mando al Poder Judicial. El Poder Judicial no se cumple. De las orejas, ¿qué resulta? Ah, no quiere cumplir, entonces que no sea uno que dé un árbitro. El árbitro tiene una sentencia, un lado arbitral, y de las orejas no lo cumple. Quien se compromete en un Incoterm va a cumplir, sí o sí. Y si no quiere cumplir, pues lo van a ejecutar y va a quitar su vida. Porque no es el cumple el contrato que ya suscribió. Ya suscribió. Fíjense, ¿qué considerar para el uso de los Incoterms? La mayor crítica que le hacen a los Incoterms es que no hay un Incoterm que sea adecuado y eficiente para todo tipo de negociación. Para cada negociación tiene su Incoterm diferente. Pero la idea es que selecciones el más eficiente para tu negocio. Eso tiene que tener una técnica. Y los mismos manuales últimos que están en Incoterm te señalan, te indican de qué forma tú puedes seleccionar y escoger y pactar la cláusula o el Incoterm más adecuado a tu negocio. Pero acá dice, por ejemplo, la eficacia de los Incoterms surge a partir del correcto uso de ellos. ¿Ya? Se debe consultar el texto completo en la publicación de la ICC y evitar el acceso a versiones no autorizadas y o resúmenes no acreditados en Internet. La clase anterior le dije, lean Incoterm, ya la versión está clonada, ¿no? Escaneada y gratis para ustedes, bajada. La han bajado. En el año 2019 yo pagué 80 euros por la versión, ahora ustedes la tienen gratis. Y les dije, pueden entrar y conseguir los Incoterm, lean. Pero bueno, lo que quiere decir esto que lean el Incoterm oficial de la Cámara de Comercio, pero no lean pues esos pasillos virtuales, los de los transportistas, almacenistas, los operadores de comercio, le dan toda una ilustración. Eso es su pensamiento de ellos. Les quieren dar ilustraciones, pero con una finalidad de propagandizar, de publicitar sus servicios. La empresa tal, la gente se importa, pero es una forma de publicitar los servicios. Pero lean el documento oficial. Selecciona la regla Incoterm más apropiada según la mercancía. Es una mercancía pequeña pero valiosa, avión. Es una mercancía mediana pero también valiosa, porque no puede, en todo caso,
Vamos viendo qué se manda, de repente por camión, de repente por vagón, ¿no? Pero si es una de gran volumen, no tan valiosa, buque. Si es unos hornos panificadores, ¿no? Que son tremendas máquinas, tremendas piezas, asistentes armadas, buque. No será mi buque. O son commodities, buque. Arroz, maíz, azúcar, leche, trigo, cebada, buque. Dependerá de qué tipo de mercancía. Se trata de cuál es el tipo de transporte que va a utilizar. También considerar las obligaciones de las partes, contrato de seguro, trámite de despacho. Esta partecita que está resumida, no en la diapositiva, es muy importante para cada uno. Hay técnicos que tienen 50 años en el tema y que solamente te dicen, ¿qué vas a embarcar? Ah, voy a embarcar arroz. ¿Cuánto vas a embarcar? Tanto. ¿Y a dónde va? A tal parte. ¿Quién es tu comprador? Tal parte. Ah, entonces un cifro. Así. Tienen tanta práctica que no necesitan hacer esto. Sino hay un cifro. O es un frigorífico. O mejor es un esfuerzo, porque tú recién estás empezando, recién estás emprendiendo y no sabes nada de comercio exterior, no te vayas a quemar desde la primera vez. Un esfuerzo, entrega tu mercancía en tu fábrica. El comprador que venga a recogerte. Es la mejor manera, no para un empresario, un Nobel que recién empieza, ¿cierto? El comercio exterior. No sabes nada todavía de los trámites, mejor que te vengan a recoger. Hay venta de chirimoyas, por ejemplo, que en Europa la consideran la fruta de los dioses. La fruta de los dioses, la chirimoya. Hay empresarios que compran plantaciones. 50 hectáreas de chirimoya que pagan antes. Ellos vienen a recogerla. Van hasta el mismo campo de cultivo con sus camiones y recogen la chirimoya. Ellos mismos se encargan de ingresar a los contenedores y ellos mismos se la llevan. Pero es una mercancía que está comprada, ¿no? Desde el cultivo. Van a esperar el tiempo que dure, pero ellos saben que tal fecha van a venir y se la van a llevar. Pero ya la pagaste, ya la financiaste. Eso se llama pago previo a la entrega de mercancía. Es pago previo. Es un financiamiento que le das no al agricultor, al vendedor. Y ahí pues el comprador gana una barbaridad de dinero. ¿Cuánto vale una chirimoya en Tokio? Hombre, así, chirimoya en Tokio, no, sin exagerar, 37 euros. Una chirimoya en Tokio, Japón, 37 euros. Así, en Barcelona, 20, 25 euros. Una chirimoya. Y acá la conseguimos muy poco. Ahora así que más barata, si hay esto, pues, el kilo está 8 soles. No, 8 soles el kilo. Y si te vas al mercado de frutas, 6. Es una tremenda chirimoya de kilo, pero allá, por eso la aprecian mucho esa fruta. Me consta, porque yo les cuento por experiencia, yo he estado en Europa y he visto cómo la aprecian la chirimoya. Incoterm 2020. Esto es lo que les decía que ustedes han visto en el manual. Claro, vendedor y comprador. Como ustedes pueden ver, hay una estratificación de este nuevo manual mucho más técnica. Sigue el proceso logístico de la mercancía, el procedimiento logístico. Obligaciones generales, el vendedor entrega la mercancía, el comprador paga el precio, entrega, quien entrega y dónde, transmisión de riesgo, punto crítico, el mismo lugar de entrega, el transporte, quien se encarga del transporte internacional de mercancía, seguro, quien asegura la mercancía, documento de entrega en transporte, qué documentos tienen que gestionar y quién los hace, despacho de exportación, quién hace el despacho de exportación, de importación, y si en el intermedio un tránsito, un reparto, un transporte, quién lo hace, comprobación de embalaje marcado, fundamentalmente es el vendedor, repartición de costos, ahí está la cláusula 9, igual B9 que les estoy diciendo, ¿no? En todo caso, la repartición de costos se señala por cada Incoterm quién se encarga de tal o cual costo, vendedor o comprador por cada Incoterm. Y luego las notificaciones, en este manual es importantísima las notificaciones. Todo se hace en base a notificaciones. Cualquier Incoterm está notificando. Vendedor notifica. Comprador, ya embarqué la mercancía. Ya salió, debe estar llegando en tal fecha. Todo ok, todo en orden. Comprador, recibido, estaré atento. Llega la mercancía, comprador le notifica al vendedor, ya está la mercancía y se está descargando. Comprador, ya ingresó la mercancía. Vendedor, envíe usted la carta de crédito.
es full notificación. Pero ¿qué dice el manual de importante? Dice, si vendedor o comprador ¿no? está obligado a notificar y no lo hace, y ello, como producto de ello, se genera la pérdida de la mercancía, esa pérdida de la mercancía es para quien estaba obligado a notificar y no lo hizo. Miren, ¿no? O sea, y no notificó, y por esa no notificación se pierde la mercancía. Asume la responsabilidad de la pérdida de la mercancía es para quien estuvo obligado a notificar y no lo hizo, no lo realizó. O sea, es bien determinante la forma como es que trata sobre la notificación. El comercio es pura notificación, es puro aviso. Diferencias con la versión 2010, ¿no? Con la versión 2010. Bueno, sobre ello me voy de frente a acá. Conocimiento del embarque, convención, a bordo y régimen de free carrier. Bueno, aquí la situación es que el mundo, un free carrier, por ejemplo, es la entrega de la mercancía en esta, desde la fábrica hasta acá, pues, hasta antes del terminal de carga a los transportes principales, a los transportes principales. Puede ser cualquier razón. Free carrier, pero antes de que se cargue la mercancía. Pero esto, free carrier, interviene un transporte marítimo, o sea, interviene un transporte marítimo. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Cuando hay free carrier y si se ha firmado un contrato con el pago de un conocimiento, una carta de crédito, un crédito documentario que se llama, necesariamente el banco, cuando te va a pagar, te pide un conocimiento de embarque que te indique que la mercancía está a bordo del buque. Si no, no te pagan. Entonces, ¿qué se hace cuando el free carrier termina acá? No termina cuando carga la mercancía nunca. No, termina aquí. Por cualquier esta parte, termina aquí. Entonces, hay un convenio entre el comprador, ¿ya?, y el transportista, que emita un conocimiento de embarque provisional y indique que la mercancía está a bordo. Y luego ya cuando la mercancía efectivamente sube a bordo, emite un conocimiento de embarque definitivo. Con ese conocimiento de embarque provisional se le entrega al vendedor, y el vendedor va al banco y el banco le paga. Y envía ese conocimiento de embarque provisional al comprador hasta sus instalaciones. Con ello se ha solucionado esta parte que se hacía. El comercio internacional pide lo considera. Eso, por ejemplo, lo traen en el hotel anterior. Pero ¿qué más tenemos? Costos donde se numeran. Ya hemos dicho costos a 9.9. ¿De qué se encarga el vendedor? ¿De qué se encarga el comprador? Diferentes niveles de cobertura del seguro en sí y sí. Fíjense. Cuando hablamos de cobertura del seguro, solo en estos términos encontrar sí, costo seguro y flete, y CIP, transporte y seguro pagado hasta, es que se exige que el vendedor contrate el seguro de acuerdo a las cláusulas del Instituto de Cargadores de Londres, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? En un CIF se mantiene el status quo. El vendedor contrata un seguro con cláusula básica. ¿Y cuál es la cláusula básica? El valor de factura más un 10%. ¿Cuál es el valor? Factura más un 10%. Cláusula básica. En CIF. Pero en CIP ha cambiado la regla del juego. Porque le exige al vendedor que contrate un contrato, que contrate un seguro con cláusula a todo riesgo. ¿Ya? De acuerdo al Instituto de Cargadores de Londres, que es el estándar a nivel mundial de seguros. ¿Ya? Entonces, se tiene que contratar un seguro de mayor cobertura a todo riesgo. Cláusula A del Instituto de Cargadores de Londres. Y por ejemplo, esto se debe decir, después en las otras cláusulas no listan. Pero es mejor contratar un seguro, ¿no?, y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Aún cuando el contrato no diga nada, no de cláusulas, porque tiene cláusulas neutras. Solo en el CIF. En el CIF exige que el vendedor contrate el seguro. Las demás cláusulas nada. Ni el vendedor al comprador, el comprador al vendedor se obliga a contratar un seguro. Pero lo que aconseja la Cámara de Comercio es contrátalo. Tú recibes el riesgo, ¿no? El riesgo lo recibes, el riesgo está en tu poder, tú respondes, entonces tienes que contratar un seguro. El seguro no es caro, es relativamente razonable en comparación
diferentes niveles, ya. Y acá, disposición del transporte por medio propio, el transporte, vendedor o de fundador, carrera de AP, de PU y de DF. Bueno, acá lo que tiene que ver es que el transporte interno que pueda hacerse o también el transporte internacional. Hay empresas transnacionales que tienen desarrollado todo su sistema logístico de transporte. Si bien es cierto que el vendedor y comprador contratan a un transportista para que lleve la mercadería de un puerto, de embarque a un puerto de destino, hay empresas que tienen sus camiones internos y también sus aviones, sus buques. Sin perjuicio de hacer un contrato de transporte, ellos mismos pueden transportar su mercancía, sea internamente o también externamente, y hay que contarlo contemplado y faculta. En estos casos, en free carrier o en términos D. En términos D es la máxima obligación del vendedor, porque traspasa los continentes, ¿no? De continente a continente. Incluso los cambios, las iniciales de AT a DTU. Aquí es lo más notable, el cambio de Incoterm 2010 a Incoterm 2020. Porque ¿qué se cambia acá? Antes había un término, un Incoterm que era de AT, entregado en terminal. Pero a pesar que en el manual se señala cuál es el significado de este término, que puede ser un recinto cerrado o abierto, no se puede en cualquier lugar del puerto, no se entendía así. De tal manera que cuando se cubrían DAT entregado terminal, la gente, los operadores interpretaron que necesariamente tenía que ser mercancía llegar a un terminal, limitaba y restringía, ¿no? el comercio, el transporte. Entonces, la comisión que se encargó de elaborar el nuevo Incoterm 2020 dijeron, no, mejor esto de acá, no, lo cambiamos, porque crea confusión. Y lo cambiaron por DPU, entregado en lugar, ya no dice terminal, entregado en lugar con descarga. Entregado en lugar con descarga, o sea, en cualquier lugar del puerto de destino. Pero el vendedor se encarga también de descargar la mercancía. Ya no en el otro, desde el 2010 decía, entregado en terminal con descarga. En el nuevo, entregado en lugar con descarga. Entonces, pero hay que tener en cuenta que con descarga el vendedor tiene que asegurar que sea un ambiente seguro donde la mercancía no pierda su intangibilidad, no se perjudique, no se vaya a madurar. Incluso de requisitos relacionados a la seguridad de los costos de transporte. A ver, A4B7 son las cláusulas en las cuales señalan la seguridad del transporte a raíz del cimiento de las Torres Gemelas. ¿No? Entonces tiene que haber seguridad en el transporte para conservar la intangibilidad de la mercancía cuando viaja en cualquier medio de transporte. Entonces, o se encarga el vendedor o se encarga el comprador. Pero son reglas de seguridad para asegurar el perfecto viaje transportado por los diferentes vehículos o naves. Notas explicativas para el usuario, que ahora se llaman notas explicativas, que no es más que una orientación para entender mejor, interpretar mejor cada información. Fundamentalmente para aquellos que van a resolver una controversia, estas notas explicativas les sirven de mucho, porque les va a dar luz para interpretar los importantes. Las notas forman parte de cada importante, forman parte del manual. Precauciones de las variantes, esto ya usted lo puede ver, es fácil. Ahora, ¿cuál se clasifica según el medio de transporte para cualquier medio de transporte? Pues tenemos el WOM, FICARRER, CPT, CIP, DPU, DAP y DDP. Vamos a ver lo que significa cada uno de ellos, ¿no? Pero que estos Incoterm es para cualquier medio de transporte, son polivalentes, cualquier medio de transporte. Acá hay Incoterm que son solo, únicos y exclusivamente acuáticos: mar, río, lagos, canales, FAS, FOB, CFE y CIP, ¿no? En el caso del FOB, CFE y CIP se considera entregada a bordo del buque. Acá está por el buque, como dije, acá, ¿no? A bordo del buque. FOB, CFE y CIP. Debe estar acá. Cargada por alguna pórtico. Entonces, ¿qué más tenemos? Estructura de los Incoterms, grupo E, grupo F, grupo D y grupo C, ¿no? Que están también de acuerdo a estos grupos ordenados, que también están en el manual, ¿no? Ahora sí, entendamos qué significa cada uno. Aquí quería llegar. Lo otro es introductorio, aquí quería llegar. Esto es lo que van a usar ustedes. Para su clase de costo, me imagino que estarán utilizando los Incoterms. Costos, precios, cotizaciones, ¿no es cierto? Eso es lo que van a hacer ustedes.
No solamente me quedo en entrega de la mercancía, riesgo, seguro. No entra al precio por default. ¿Para qué le voy a quitar la chamba a su profesor? Él le va a explicar cómo un focus, un BDP. Si quiero vender pincones San Roque de Lambayeque, ¿no? A Miami, Lambayeque, Miami, díganme ustedes, ¿cuánto me cuesta el transporte si exporto 3 contenedores o 2 contenedores, teniendo en cuenta que el valor de cargo de saquen el costo. Yo quiero tener un margen de ganancia del 30%, ¿cómo lo hago? Entonces, costo, precio, ¿cómo se precio? ¿Cómo se la cotización? Ya es una situación de su profesor, el precio del costo por producción. No entro a eso porque me demoraría pues hasta mañana y avanzaríamos un solo importante. En realidad, para explicar esto que les estoy explicando, señores, en hora y media, yo lo dicto en 74 horas en la asociación del portador. Lo dicto en 74 horas, con ejercicios, con todo, ¿no? Hora y media para nada. ¿Por qué? Porque así está el sílabo. Y esto que el sílabo también dice menos, que yo ya le doy una clase. Pero bueno, a ver, entrega y riesgo. Entonces, export, fábrica, incluye el lugar de entrega designado y importar 2020. Entrega y riesgo. Dice, en fábrica significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador cuando pone la mercancía de distribución del comprador en un lugar designado como una fábrica, almacén. Ese lugar no puede ser o no la instalación del vendedor. Para que ocurra la entrega no es necesario que el vendedor cargue la mercancía en ningún vehículo de recogida, ni es necesario que la despache para el depósito cuando el despache se aplica. ¿Qué me quiere decir eso? Miren, este es el contenedor, lo traslado hasta acá. Export, solo la única obligación que tiene el vendedor es poner la mercancía acá. O de repente dentro del almacén, dentro de la fábrica. Solamente, y no te la pongo en el suelo. O sea, la pongo en el suelo. Esa es mi obligación, yo vendedor. Es la mínima obligación del vendedor. Este tipo de incoterm se utiliza para los que recién empiezan a comprar su texto. El vendedor no dice, ¿sabes qué quiere comprar? Que vende a mi fábrica. ¿A qué te lo entrego? En mi almacén o en mi fábrica. O si es un grupo de anda a mi planta. Anda sin equilibrio, anda, bueno. Pero esa es la obligación que tiene en Exubor, la mínima obligación que tiene el vendedor, ¿no? El comprador viene con sus carritos de recogida, con sus carritos de recogida hasta la fábrica, y se lleva, entra y se lleva, los patitos levantan y se llevan hasta la terminal de carga internacional. ¿Ya? ¿Y quién corre con estos camioncitos de recogida? El comprador. El vendedor le deja hasta el suelo. Pero ¿qué hace el peruano? ¿Qué hacen los empresarios peruanos? Que está bien, de alguna forma es la cortesía internacional, la única gente que le llaman, ¿no? ¿Qué hace el vendedor peruano? Si Incoterm manda que le dejes en el suelo, no, el peruano es cortés. Esta mercancía de la fábrica le sube al camioncito y no le cobra nada. 8 horas sus trabajadores, ¿no? Trabajando para cargar la mercancía a los camioncitos. Y el vendedor no le cobra nada, que le debía facturado, no le cobra nada. Y a veces la mercancía se pierde, quiebra, la malogra la mercancía y el comprador le quiere cobrar al vendedor. Y hay casos internacionales sobre eso, donde el fallo siempre, mayoritariamente, le ha correspondido que la responsabilidad cuando se malogra una mercancía o se pierde una mercancía, no es tanto el vendedor obligado a cargarlo en el vehículo de recogida, el comprador asume la pérdida, no el vendedor. El comprador le reclama, incluso hasta el vendedor no tiene obligación. Por ejemplo, losas finas, son 10 cajas, pero una losa fina, una caja, en lugar de no se cargó, sino bueno, pues se cayó, se dañó y se cayó, y se malogró toda una caja de losas finas. Entonces, a pesar que no está obligado el vendedor, el comprador, como se ha perdido, dice, devuélveme la losa fina, o dame el efectivo. El vendedor dice, oye, pero yo sigo cortés contigo, yo no estoy obligado a ellos, no. Nadie te ha mandado, tú solo lo has hecho, págame. Y se van a juicio. De repente cuesta pues, más de $100,000, es un monto significativo y se van a juicio, ¿no? Por eso es que a veces se les dice, ¿no? A los empresarios, tú no estás obligado, ¿para qué le vas a cargar? No, pero siempre tú sabes cómo se gana la voluntad para que compres con uno. Mira, no estás obligado y tampoco te puedes obligar. Y si tú le vas a cargar, córrele, porque le vas a cargar este camioncito. Porque tu única obligación es ponerla en la mercancía en el suelo y ahí la recoge el comprador. Tampoco el vendedor
a hacer despacho de exportación. No está obligado a hacer despacho de exportación. En Ex-World. Acá tienen también esto de acá, lo que estoy diciendo, acá tienen también el recorrido logístico. ¿Qué es esto? Obligaciones, riesgos y costos hasta acá. Acá está el carrito de recogida, acá está la aduana, acá está el buque que se llama transporte oceánico, ¿no? Puerto de embarque, puerto de destino, también puede ser por portacontenedores, puede ser por un vagón, puede ser por un camión, puede ser por un avión. ¿Pueden ver allá? Entonces, lo que hay acá, también hay allá. Este es un puerto de embarque y allá está el puerto de destino. Todo lo que hay acá, hay un espejo allá, por decirlo, ¿no? Imaginariamente. Este es un puerto de embarque, igualito hay un puerto de destino que te recepciona con toda esta logística. ¿Ya? Ustedes miran allá y dicen, ¿qué me está diciendo el profesor? No, pero te consideren como un espejo. ¿Ya? También hay allá. Entonces, trayecto logístico. Casos, para que lo entiendan mejor. ¿Ya? Fíjense que hay un caso práctico, el más elemental. Dice, si vendedor o vendedora peruano y comprador italiano realiza una compra de venta internacional de camión Ex-World Callao. Reglas 5320 que estipulan que se entregarán las mercaderías en el almacén del vendedor ubicado en la Avenida Argentina 622-6228 Callao. El comprador ha retirado la mercadería del almacén indicado, sin embargo, esas mercancías se pierden o dañan en su trayecto hacia el terminal marítimo del Callao. ¿Quién soporta el riesgo de dicha pérdida o daño? ¿Quién? ¿Sí? Ya lo recogió, el comprador ya lo recogió, lo está trayendo por acá. ¿No? Tiene de repente un siniestro, un choque, o de repente lo para una huelga de construcción civil, quema toda la mercadería, o de repente lo asalta. Pero se pierde la mercadería, nunca llegó a embarcar. ¿Para quién se pierde? ¿Para el vendedor o el comprador? Para el comprador, porque recogió la mercadería. El comprador, el vendedor le entregó acá. Ya lo carga hasta allá y se le perdió. Entonces, basta que le entregue la compra, la coloque el vendedor acá, terminó su responsabilidad. Lo que suceda más allá es responsabilidad estricta del comprador. ¿Se entendió? Comprador. Si vendedor o vendedor inglés y comprador alemán de Sword suscriben un contrato de Sword Frankfurt, reglas 5320 y estipulan llegada de los bienes a Frankfurt, mas esos se pierden o dañan en su trayecto hacia Frankfurt. ¿Quién soporta el riesgo de dicha pérdida o daño? ¿Vendedor o comprador? A ver, el último de esta fila, el joven, que está con la mano en el mentón, a ver. ¿Para quién se pierde esta mercancía? ¿Para el vendedor o comprador? Vendedor. Para el vendedor. ¿Por qué? Porque en este caso el vendedor tiene abierto. ¿Qué? El vendedor es un abierto. Bueno, acá fíjense, acá debe entregar en Frankfurt, pero las mercancías de repente que las compró en Berlín, nunca llegaron a Frankfurt. Llegó el avión, o llegó el camión, o llegó el vagón, o llegó el buque. Y el buque, de hecho, ¿sabes que va a estar 12 horas nada más en Frankfurt? Y después me voy. Miren, pasaron 20 horas y nunca llegó la mercadería a Frankfurt. ¿Por qué? Porque de repente tuvo un problema para llegar. De repente transporte, cualquier otro problema, pero nunca llegó a Frankfurt. Entonces, ¿qué va a entregar el vendedor? Nada, no tenía mercancía a entregar. Y por eso pregunta. Entonces, ¿quién soporta el riesgo de dicha pérdida o daño? Porque no llegó la mercadería y se fue la embarcación, se fue el avión, se fue el camión. El vendedor. Nunca entregó la mercadería en Frankfurt. Nunca entregó. Otro, cuando contrato señala Ex-World, almacén del vendedor y vendedor en muelle en DP World, Callao, Perú, el comprador sabe que el vendedor tiene varios almacenes en esos muelles y puede el vendedor entregar en cualquiera de esos almacenes certificados. ¿Quién soporta el costo de cualquier tránsito de uno de los almacenes a otro? Cualquiera de ellos desde el buque que recibe la carga en DP World. ¿Quién? ¿Quién de ellos? ¿Quién? El comprador, pues, el comprador. Free Carrier. A ver, Free Carrier. Fíjense. Free Carrier es un contrato en los cuales, en cuanto a la entrega de la mercancía, hay dos situaciones en que va a entregar la mercadería. Miren ustedes. Cuando la mercadería
acuérdate, va a entregar sus instalaciones. Basta que el vendedor coloque la mercadería en los camiones de recogida a cargo del comprador y ahí termina su proceso. Tanto que suceda eso. Primera situación. Segunda situación. Vendedor y comprador pactan que no se entregue las instalaciones, sino se entrega en una parte cercana al terminal de carga. Aquí. El vendedor contrata 2 camioncitos de recogida o son sus propios camiones de recogida y en este lugar que se han indicado, se ha designado, colocan las mercaderías acá, se ubica en el lugar de no descarga, solo que lo pone a disposición la mercadería del comprador. El comprador, ¿qué hace? La descarga y la lleva hasta la terminal de carga. En la terminal de carga la lleva a pórtico, la levanta al monte. Y se la lleva. ¿Ya? Pues hay 2 modalidades, repito. En un free carrier, el vendedor entrega la mercadería donde, si debe tener en la fábrica, en su fábrica, lo que hace el vendedor es colocarlas a bordo de los camiones de recogida y ahí termina su vida. Ahí termina el vendedor. Si han pactado de que debe ser en otro lugar como acá, el vendedor contrata 2 camioncitos o también sus propios camiones y van al lugar, que puede ser aquí. Y entonces las mercaderías, los camioncitos lo ubican en el lugar designado y ahí la dejan, la pone a disposición. Es la mercadería del porteador, del transportista. El transportista, ¿qué hace? La descarga, la lleva en otro camión, la lleva a otro camión, la pone en otro camión y se la lleva hasta la terminal. Hasta la terminal de carga. La de carga al buque, el buque ya se la lleva a las instalaciones del comprador. ¿Entendió? Esto es teóricamente lo que significa free carrier. Pero free carrier ya también una cortesía internacional. ¿Por qué? Porque el vendedor no está a la espera que el comprador le señale el medio de transporte. Si ya han convenido que va a ser por buque, se dice, bueno, hasta el 23 de abril, tú, comprador, me debes enseñar cuál es la embarcación para yo llevar la mercancía y cargarla. Pero si el vendedor no le señala el buque, ya estamos a 23 de abril, mañana mismo el comprador, el vendedor, ¿qué hace? Él contrata un buque del mismo nivel que ya está figura en el contrato, por cuenta, coste y riesgo del comprador. Pero no resuelve el contrato, no da por rescindido el contrato. Contrata el buque por cuenta, coste y riesgo del comprador y le entrega al transportista el buque. Pero este free carrier también dice que no necesariamente le vas a entregar la mercancía al transportista, sino también le puedes entregar a una persona que ha sido designada por el comprador. También le entrega a una persona que es perfectamente válida. Una persona en representación del comprador viene a Perú y el Perú no le entrega a la persona o le entrega al transportista. Free carrier es libre transportista, entrega al transportista. Libre free carrier, no, free carrier. Esto es un resumen de lo que está acá. Franco porteador, en lugar de destino, significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador en una de las 2 maneras. Primero, cuando el lugar designado son la instalación del vendedor, la mercancía se entrega cuando se carga los medios de transporte dispuestos por el comprador. Segundo, cuando el lugar designado es otro, la mercancía se entrega cuando habiendo sido cargada en los medios de transporte del vendedor alcanza el otro lugar designado y está preparada para la descarga de activos medios de transporte a la disposición del porteador y de otra persona o de otra persona designada por el comprador. Resumen de todo eso que acabo de mencionar, ustedes pueden ver acá, acá termina toda la responsabilidad del comprador. En este paréntesis, estos son los lugares donde puede entregar. Bueno, puede entregar desde aquí hasta acá. Tanto en free carrier, tanto en CPT y en CIP, que son Incoterms exclusivamente diseñados para un transporte de mercancías en contenedores, no puede ser este ámbito donde puede entregar una mercancía. Caso. ¿En qué circunstancias la parte debiera optar por export en vez de free carrier o viceversa? ¿En qué circunstancias? Dice respuesta, experiencia y evitar responsabilidad. Claro. En tercer lugar, la mínima responsabilidad free carrier que encarga de cargar la mercadería, encarga de realizar el despacho de compras. Las mercancías vendidas al amparo del contrato que indica free
Carrier regla 5320 queda destruida por un incendio en un terminal de puerto de carga, ¿debe el vendedor reponerla con bienes no dañados? Sí, debe el vendedor reponerla con bienes no dañados. Respuesta, faltan datos más detalles. Si nosotros hubiéramos creído los encontrar bien y nos alcanzara el tiempo, les dijéramos, a ver, resuelva. Nadie lo va a resolver con los datos. Más allá, el otro cuadro está los datos completos. El comprador quiere mercancías entregadas en estación ferroviaria próxima a instalación del vendedor. ¿Cuál es la red total? El envío usarse el divorcio, el carril de AP, de AT o de DP. ¿Quién paga por la carga del camión que llevó los bienes a la estación de ferrocarril? Por supuesto, iba a ser un free carrier, en la medida que todos conozcamos. Acá está el caso completo. La mercancía vendida al amparo de un contrato que indica Free Carrier Callao, regla 5320, almacén 3, el vendedor, después de haber sido retirada por el comprador, es destruida por un incendio en una terminal del puerto de carga. ¿Debe el vendedor reponerla con bienes no dañados? ¿Qué dice? No, es responsabilidad del comprador. ¿Por qué? Porque ha sido entregada. Antes de fue entregada, el comprador la lleva y luego pues ya es responsabilidad del comprador si es que se pierde la mercancía o se destruye en sus manos. Franco al costado del buque, ¿no? Libre al costado del buque. El vendedor entrega la mercancía, vendedora, puerto de Callao, puerto de Paita, puerto de Matarani, ¿no? Entrega la mercancía a ¿dónde? Puerto de Chancay, en el terminal. Mejor el terminal está acá, más allá está el mar. Acá en el terminal. O en una barcaza acá. Se llama barcaza la hecho. Acá, entonces, necesariamente pues el vendedor tiene que realizar el trámite de parte de exportación y la entregues acá. O en la barcaza o la hecho. La pregunta es, ¿no que se utilice sin contar medio raro? Porque le entregas en el terminal, le entregas en un lanchón. ¿Dónde? Normalmente, entre otras utilidades que hay, por ejemplo en el Perú, ¿para qué se utiliza fundamentalmente fácil? En el caso de aquellos puertos que tienen muelles, cuya profundidad del mar no tiene la suficiente hondura para que llegue un buque al muelle. De tal manera que el buque, ¿dónde está? Si este es el muelle, si acá está el programa pórtico, y acá está el mar, de tal manera que el muelle llega, el buque tiene que estacionarse más o menos a ciertas millas marinas, lejos del muelle. ¿Por qué? Porque no puede entrar al muelle. Entonces, para que la mercancía se despache, esta mercancía se entrega a través de barcazas o lanchones, acá en el mar. Barcazas o lanchones, acá está una barcaza, un lanchón y la mercancía se entrega ahí. Estas barcazas o lanchón son remolcadas por un deslizador que arrastra los lanchones o barcazas y la lleva al buque, está en el mar. Y ahí el buque, vía poleas, ¿no? Las levanta de la barcaza o lanchón, la levanta y las estira hacia su bodega. Cuando hablamos, por ejemplo, de un caso de un puerto en el cual no tiene draga de arenamiento a las 24 horas para que le dé la hondura suficiente a efecto de que un buque llegue al muelle, entonces, ¿qué hace? Se le entrega en un lanchón o una barcaza. Entonces, ¿qué hace? El lanchón o barcaza, ¿no? Es arrastrado por un deslizador donde está el buque. Y el buque, es un espectáculo, el buque acá y las lanchones acá. Y el buque con sus poleas, con sus grúas, entonces levanta la carga de los lanchones y la lleva hacia la bodega del buque. Es el buque que levanta la carga en pleno océano. Este incordial es para eso, ¿no? Para esos casos en los cuales los puertos no tienen la suficiente altura, por ejemplo, casos a la verde, ahí no tienen altura, el puerto es a la verde. Tiene que haber una draga que funcione todas las 24 horas, o sea, desarenando lo que se arena, y la draga está desarenando para que los buques lleguen
al muelle, llegan al terminal. Si no, tendría que colocarse pues 10-20 millas marinas del muelle hacia afuera. Profesor, entonces la responsabilidad termina cuando llega al muelle o cuando el buque lo engancha. No, cuando entrega la barcaza. O entregas en el terminal o le entregas en la barcaza. Caso. Un caso. Se suscribe un contrato FAS. Un contrato FAS. ¿Ya? Se pacta que está viniendo un buque de Panamá. O se va a Panamá, viene de Chile, Santiago de Chile, de Valparaíso, llega hasta allá, debe llegar el 23 de abril. Estamos 30 de abril, el buque no ha llegado. Pero es dos cajas conteniendo metales preciosos. Oro, lingotes de oro. ¿Ya? El contrato, el hotel pactado es FAS, puesto en la barcaza. Lo esperaban hace 10 días y al 11º día se avisan que ya el buque está viniendo de Valparaíso y de Callao y está viniendo ya, ¿no? Por ejemplo, al puerto de Paipa. Ya está llegando a Paipa. Estamos en Paipa. ¿Qué sucede? ¿Qué dice? Puesto en la barcaza. Pero hay un oleaje anómalo como estos tiempos, ¿no? Con un flujo y reflujo, el mar en movimiento, como oleaje anómalo. Entonces, supongamos que esta es la barcaza. Está acá. Entonces, la grúa está que lo cambia. La barcaza no está en este movimiento. Por el oleaje anómalo. Entonces, la grúa levanta, las poleas la levantan y la va a colocar 2 cajas de metales preciosos, o sea, metales de oro, lingotes de oro. Y justo cuando la deja caer, se la lía y se van al mar. Son las 2 de la mañana. Son las 2 de la mañana. Señores, los hombres rana, los buzos, por favor encuentren esas 2 cajas conteniendo lingotes de oro, valorizados en $500 millones. Pregunta, nunca la encontraron. Nunca encontraron. Esto es un hecho real. Nunca las encontraron. Por más que llamaron a Toro, de Paita, de Piura, de Lambayeque, que llamaron a los hombres rana, ni en la noche, que eran las 2 de la mañana, que era el embarque, ni al siguiente día, ni al mes encontraron esos lingotes de oro. La corriente los arrastró y no sabe dónde. No encontraron. La pregunta es, ¿quién responde por esas mercaderías? ¿El vendedor o comprador? ¿Ah? ¿Por qué el vendedor? Porque no está puesto en la lancha. Todavía no se ha colocado en el buque o en la Lancha. en la barcaza o lanchón. ¿Ya? Así es, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el vendedor nunca le entregó en el mar, se cayó en el mar. Y el vendedor debe colocarla en la barcaza, porque así es más importante. En la barcaza o lanchón, o por la grúa, por el flujo de reflujo, cayó el mar, el vendedor nunca entregó la mercadería. Nunca le entregó la barcaza o lanchón. La pregunta es, ¿este tipo de preguntas les puedo poner en el examen parcial? Algo parecido, no esta, pues algo parecido. ¿Le puedo poner o no? ¿Me puede poner? Pero las preguntas son fáciles. ¿Para qué una responsabilidad? ¿Para vendedor o comprador? ¿No? Pero como va a haber 10 filas, no hay posibilidad de que escoja. Porque si se dicen, van a evaluar, pues cada uno va a tener su prueba. Preguntas. ¿Puedo ponerle este tipo de casitos en el examen parcial? Sí. ¿Aceptan? Miren que ustedes me están diciendo sí. Pero no haya preguntas de falta de datos, ¿cierto? Porque... No, pues, es más, porque yo tengo un conocimiento adecuado. No le vamos a poner eso, tomando al desvío y ya. No va a haber eso, no va a haber eso. No. Con trampa no viene el examen. El examen viene normal, tal como estamos haciendo. Seguimos. Ya entendieron que es un franco al resultado del buque. Podríamos hablar más. Podríamos hablar todo lo que he escrito en el libro, ya que son 1056 páginas. Podríamos hablar, pero el tiempo nos gana. Ya tenemos que seguir avanzando para poder tomar en la práctica.
Free alongside ship fast. Este es un resumen de todo lo que he dicho. Ahora sí, caso, a ver, miren ustedes. En el contrato de venta se estipula en Incoterm-FAS, se indica también como fecha en que el vendedor debe entregar la mercadería en noviembre 12 de 2020. El vendedor cumple con la entrega en el lugar y en la fecha convenida. El vendedor cumple en el lugar y en la fecha convenida, pero no el barco contratado por el comprador, ya que no ha llegado al puerto. La mercadería debe retirarse del muelle y llevarse a la terminal de contenedores. El puerto en espera de la llegada del buque. ¿Quién, entre el comprador y el vendedor, es responsable del riesgo por daño o pérdida de la mercancía a partir de ese momento? ¿Vendedor o comprador? ¿Quién? La última joven que está en la primera fila. ¿Quién? ¿Comprador o vendedor? Comprador, ¿no? Comprador. Efectivamente. Comprador. ¿Quién corre con todos los datos adicionales? Comprador. Frío modo. Franco a bordo. Franco a bordo. Ok. Franco a bordo, fíjese, este es el contrato quizás el que más, o sea, el más antiguo. O en todo caso podría decir el que más vio la luz de la publicidad en la consideración jurídica y logística, a pesar que estos contratos son antiguos. El hombre aparece en la tierra y tiene necesidad de transportar la mercadería para satisfacer sus necesidades porque su prole crece. Si yo tengo un campo de cultivo, con eso pero tengo 50 hijos o 20 hijos en ese tiempo que se tenía esa forma, ¿no? Entonces, ya no me alcanza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver más territorio. ¿Para qué? Para poder alimentar mi prole, a mi descendencia. Es la necesidad humana. Entonces, pues, conquisto más territorio. Primero los vecinos, pero después ya traspaso océanos, porque no tengo tierras a retirar, porque la tierra está muy lejos. Pero entonces, en el foco, fíjense así como existe, comienza el comercio, de que aparece el hombre, se comienza a comercializar. El foco estuvo presente. Sin embargo, ¿cuándo se conoce? Se conoce en 1812. ¿No? ¿Y por qué? Porque hubo un contrato de transporte entre X y Y, que son nombres ingleses, que se discutía por un contrato de transporte marítimo con cláusula FOB. ¿Y qué sucedía? Que este contrato se lleva a discutirse en cortes londinenses, en Londres. Y ahí por primera vez se contempla el contrato FOB en un procedimiento judicial. Y en base a ese contrato FOB se resuelve el caso. Ahí se da la política, pero esto es antiquísimo, esto es antiguo. ¿No? Pero ya tómalo sin publicidad. Se trata de resolver en 1802. Ya es uno de los más antiguos. Pero, ¿qué significa FOB? Entregar la mercancía a bordo del buque. Entregar la mercancía a bordo del buque. No es que sobre la borda del buque. No. Ahora, a partir del 2010, el contrato 2010, a bordo del buque. Puesta en la borda del buque. Que le llaman borda del buque, variatola, carcosa, coraza, proa del buque. Aquí se consigue entregar la mercadería. Vendedor entrega la mercadería acá. El comprador a partir de acá asume todo tipo de responsabilidad sobre esa mercancía para llevarla hasta sus instalaciones. El comprador contrata el buque. El vendedor, su costo es hasta colocar la mercadería acá. El vendedor realiza el despacho de cosas. Y entre otras obligaciones. Pero acá. Ahí se tiene entregado la mercadería, el vendedor al comprador. Sí, no, porque es designado por el comprador. Tú sacas tus uvas en tu... ¿Cómo se llama? En el salón.
a bordo del buque. Los ríos corren hacia acá. Consulta su ¿No? Obligación de ríos y cosas. Consulta sin papel. También sí. Usted tiene la diapositiva, ¿no es cierto? ¿Ya tiene la diapositiva? ¿Sí o no? Sí. Pues tiene la diapositiva, ya abajo practicar mucho más ahí con la diapositiva. Mercancía vendida bajo el control FOB es destruida por un fuego en el almacén en el puerto de embarque. ¿Quién es responsable por la pérdida de la mercancía? ¿Vendedor o comprador? El vendedor. Hay que tener en cuenta que se debe entregar la mercancía. Se debe colocar a bordo, mientras no se coloque a bordo del buque, el vendedor no se desliga de la responsabilidad de entrega. O el comprador debe pagar al vendedor el valor de la mercancía. ¿No? Cambia el escenario de la mercancía bajo el mismo control FOB. El vendedor ya la tenía libre de todo gasto y lista para el embarque, pero este no se llevó a cabo porque el buque no había llegado al puerto y la mercancía tuvo que almacenarse. No, el vendedor es responsable mientras la carga no esté a bordo. Supongamos, pregunta de examen. FOPA, vendedor y comprador firman un FOB. ¿Ya? El buque llegó y hay una huelga en el puerto. No permiten, pero que lo traen ni se asomen, ¿no?, al terminal de carga. Y el vendedor debe entregar la mercadería hoy, 23 de abril. Y la huelga está hace 10 días. El buque va a estar solo 24 horas. Y la huelga no se levanta. Y al vendedor no le permite ni siquiera que su trailer ingrese para que llegar al terminal de carga, y la terminal de carga cargue al buque. Pregunta: el buque, sus 24 horas, se fue a Valparaíso. Pregunta: ¿quién asume la responsabilidad de no entregar la mercadería? ¿El vendedor o el comprador? El vendedor. A pesar de que hay vueltas. Hay otras que hacen lo siguiente: antes se hacía eso. Como había huelga de NAPO y de todo para el NAPO, al menos que había cantidad de estiradores y se hacía huelga cada rato, entonces el vendedor decía: un momentito, ¿saben qué? Vamos habilitando la entrega no en el Callao, sino en Pisco. La mercadería del terminal le llevaban a Pisco y el buque en Pisco cargaba. Ya no en el Callao, sino en Pisco. Claro, había un recargo que tenía que pagar más a transportistas. No, el vendedor, porque reconocía al comprador. Entonces cargaba la mercadería en Pisco, porque acá estaba vedado. Estaba con vuelta, no podía. Entonces en Pisco le cargaban la mercadería al buque. Y ahí ya cumplía el vendedor, ¿no?, de entregar la mercadería. Antes se tiene esto. Otros lo hacían en Matarán. Otros decían: mira, no te puedo entregar, mejor te la entrego en Valparaíso. Te llevaban toda la mercadería por la Panamericana hasta Valparaíso, porque ya no había más puertos. Pues en Valparaíso se le entregaba, porque de Valparaíso ya se iba a China o Asia, o en todo caso regresaba y se iba hasta Manzanillo, Long Beach, y de ahí se embarcaba a Asia. Depende. CFE, costo y efecto. ¿Dónde se consigue entregar la mercadería en un costo y efecto? Igual que el FOB, acá, a bordo del buque. Pero acá hay que tener dos puertos: un puerto de embarque y un puerto de destino. ¿Por qué? Porque el vendedor debe entregar la mercadería acá, y transfiere el riesgo, pero el vendedor también contrata el transporte internacional. Ojo. CFE, costo y flete. Costo y flete. El vendedor se encarga de contratar el transporte internacional hasta el puerto de destino. Son en costeras acuáticas, mar, río, lago, canal. El vendedor contrata, ¿no?, el transporte y lo lleva a puerto de destino. Pero ¿dónde se traslada la responsabilidad? En puerto, acá en el Callao. Colocan la mercadería a bordo del buque en el Callao. Pero contratado al buque hasta el puerto de destino. La carga llega allá. No, allá la van a recibir, pero el riesgo se traslada acá. Ahí cae la mayoría de jóvenes, porque le digo, en un CFE, ¿dónde se entrega la mercadería? En el puerto del Callao, como el caso, ¿no?, o en el puerto de
puerto de Brasil, que está dando la vuelta por Magallanes, en un puerto de Brasil, ¿dónde se considera esperar la mercadería? Ah, en el puerto de Magallanes. Mentira, en el puerto de Callao. Si es el mismo, igual que un foco. Es un foco. Ya les estoy dando los tips, ¿ah? Les estoy dando los tips, lo que yo pueda decir. En el caso del código, ustedes tienen que tener los tips. ¿Ya? Profesor, Bien claros. profesor, una consulta. En este caso, para diferenciarlo del FOB, la diferencia sería que adicionalmente el vendedor va a contratar el transporte internacional. Esa Así sería es. la principal Es la diferencia. diferencia. Ah, Mientras que el FOC no contrata el transporte, está a cargo del comprador, en el CFR el vendedor contrata el transporte internacional. Esa es la diferencia. gracias. Está bien, o sea, es un FOC más flete. Es un FOC más flete. ¿Ya? CFR es un FOC más flete. ¿Ya? ¿Cuántos minutos me quedan? 5 minutos, no podemos subir contar más y nos vamos. Acá está. El caso, la cito. El comprador se retrasa en el pago de los documentos bajo el contrato. La mercancía se daña mientras son transportadas al puerto de destino. ¿Quién? El comprador o el vendedor asume el riesgo de daño de las mercancías en tránsito. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ya no hay tiempo para pensar. El comprador. Un vendedor acuerda cotizar los bienes bajo CFR Rotterdam, Holanda, en Coter 2020. La mercancía es embarcada en Singapur, pero es descargada en la ABRE bajo las instrucciones del vendedor al transportista y sin el conocimiento del comprador. ¿Quién asume los gastos de transporte de los bienes de la ABRE a Rotterdam? El vendedor. ¿Quién? El vendedor. El vendedor. ¿Por qué el vendedor? ¿Por qué? Porque él mismo cambia el sentido del transporte que debería ser directo a Rotterdam. Sin embargo, lo cambia. ¿Pero por qué? Porque a veces hay situaciones en las cuales tienen que entrar en un puerto intermedio, ya sea por transbordo, por necesidad de transporte. De repente un transporte va hasta cierto punto intermedio entre tal parte a tal parte, ¿no? Estamos hablando que debe llegar a Rotterdam, tiene la posición de Rotterdam, ¿no? De Rotterdam, ¿no? Entonces, por ese transporte va hasta un punto intermedio y después tiene que ver otra embarcación que la lleve a Rotterdam. Pues ahí puede haber un tránsito, puede haber un transbordo, o puede haber un reembarque, pero ya corre por cuenta a cargo el riesgo del vendedor, ¿ya? Del vendedor, ya no del comprador, del vendedor. Profesor, ¿y el desembarque de la mercancía en caso La descarga de de la mercancía. Ajá, sí. Bueno, lo normal que es que en estos transportistas, en este tipo, en el CFE, quien se encarga de la descarga es el comprador, ¿no? Salvo que el vendedor anote de que el transporte también con todo y descarga, pero lo normal que el comprador descargue la mercancía. Pero si tú pactas que sea el vendedor, lo hace. Lo normal es que el comprador descarga. Ah, ok. Gracias. ¿Quién asume los gastos de transporte? El vendedor. Señorita delegada, nos quedamos en sí, para empezar sí. Así que me ayudan a recoger mis maquetas, que tienen más